Entonces, el día de hoy partimos con la clase número 2 sobre variables y presentación de datos, cómo pasar desde los datos crudos a una información que sea útil en el contexto de la salud. Primero, partamos con un ejercicio. Elegir bien el gráfico también es pensar científicamente. Contexto, en un operativo de salud comunal se evaluó a 60 personas. Se registraron las siguientes variables: estado vacunal, edad de los pacientes, nivel de dolor informado y controles respiratorios por semana al mes. Tenemos las distintas variables y los distintos valores que nos fueron dando. Entonces, piensen durante 30 segundos qué gráfico usarían para cada caso y cuál no. Tienen 30 segundos desde ahora ya. No, todavía no. Ya, estamos con los 30 segundos y aquí todo el mundo va a participar. ¿Tu nombre? Carolina. Para el estado vacunal, ¿con cuál de los 4 gráficos se quedaría? Con el gráfico de torta, ok, muchas gracias. Compañero, su nombre. Bastián. Para la edad de los pacientes, ¿con cuál gráfico se quedaría? ¿Con cuál de los 2 de barras? Con el de la derecha, súper. Martina, para el nivel de dolor informado, ¿con cuál nos quedamos? Con el segundo de barra, ¿este de acá? Ok. Y control respiratorio por semana al mes. ¿Con cuál gráfico nos quedamos? El de punto. La mayoría les ha acertado. ¿Cuál era la idea de esto? Yo esperaba que se equivocaran más, para que del error fuéramos aprendiendo. Echando a perder se aprende. Tenía como 9 años de edad y yo terminaba desconfigurando toda la pantalla y mi papá decía: no voy a llamar al técnico para que lo arregle. Y terminé aprendiendo a matar computadores. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Que dependiendo del tipo de variable es el gráfico que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, los casos reportados, acá tenemos una variable que es de tipo cualitativa ordinal, porque sigue un orden. Gráfico de barras con separación entre las barras. ¿Vio una mano levantada? ¿No? Ya. Mientras que, por ejemplo, para el gráfico de edad, este se llama histograma. Lo van a ver de otra forma, pueden encontrarse con estos gráficos de otra forma. También les voy a juntar el ejemplo quizás en una próxima guía. Pero en este caso yo puse los rangos acá abajo. Y la edad es un continuo, desde los 0 hasta los, digamos, 100 años, por ejemplo. Por lo tanto, las barras, fíjense que van sin separación una a la otra, porque nos da a entender el concepto biológico de que la edad es un continuo. El tiempo es un continuo. Para variables que son de tipo cualitativas, nominales, son las más básicas, podemos ocupar este tipo de gráficos. Gráficos de torta o de sectores también se llaman, o también se les conoce en inglés como dejo el título en inglés porque más adelante, quizás no en otra, quizás no dentro de este curso, los voy a hacer leer y los voy a hacer leer en inglés. Se les puede denominar pie charts. Pie, como el pie de limón, charts. Y o gráficos de sectores o gráficos de torta en español. Y para los controles respiratorios, como teníamos una secuencia de temporalidad,
el gráfico con los puntitos. Así que anduvieron súper bien. Los felicito. Esta es la ruta que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a partir viendo, creo que les comenté un poco la semana pasada, pero la semana pasada fue harto un poco tiempo. ¿Qué son las variables? Vamos a ver las características que tienen. Las tablas de frecuencia que nos permiten resumir las variables, los gráficos, que son formas de representar los resultados, y cómo dentro podemos obtener esos resultados a través del muestreo. Están sujetos a distintos tipos de errores, como el sesgo o el error aleatorio, y todo esto poder llevarlo a un reporte de resultados. Imagínense, por ejemplo, que sus resultados se los tiene que mostrar al jefe de laboratorio, o se los tiene que mostrar al doctor jefe de la unidad, o a la ministra de salud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan ser tanto entendibles para ustedes ahora en este nivel, como para otras personas en otros contextos. La idea que quiero que tengan desde atrás, la idea que quiero que tengan desde atrás es que toda la información que nosotros vayamos generando dentro de esta asignatura, tienen que tratar de pensar en que si se las muestran a su abuelita o a su mamá, tienen que ser capaces de entenderla, sin que ustedes le den tanta explicación. Ese es el mensaje objetivo. Si ustedes hacen esa bajada de cómo le explico qué es el promedio, van a saber manejar mejor el concepto que hay detrás. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase, al finalizar, ustedes deberían ser capaces de clasificar variables, interpretar tablas de frecuencia, elegir gráficos adecuadamente, ya van bien encaminados por ahí, reconocer errores en la presentación de algunos resultados, comprender el muestreo, sesgo y error aleatorio y reportar resultados de forma clara. Creo que también me pasó con esta sección que les pregunté, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el método científico? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el método científico? Ya, yo tampoco tengo idea de qué es el método científico. Pero les hice una infografía de qué es el método científico, porque muchas veces ya llevan desde su infancia, desde que se ponían a jugar con hormiguitas, por ejemplo, con el barro, o con el agua, haciendo mezcla con quick y cera líquida, ya estaban tratando de aplicar el método científico. La historia del método científico se remonta a la época de la Ilustración, como en 1700 aproximadamente, en que el señor René Descartes dice que nosotros podemos percibir la realidad principalmente a través de los sentidos. Sin embargo, si ustedes en un carrete se toman unas 4 chelas, yo creo que es que yo soy más barato, se toman unas 4 chelas en lata, van a poder percibir la realidad de manera correcta de los sentidos. No, se les va a mover el piso, van a empezar a ver colores que no son, si consumieron algún otro tipo de sustancia, van a cambiar las percepciones. Por lo tanto, muchas veces los sentidos no nos permiten conocer la realidad. Y es como eso se propone el método científico para poder irla conociendo, a través de algo bien estructurado. Inicialmente partimos con la observación de un fenómeno en particular o un problema que nos llama la atención. Y de este surge una pregunta de investigación. Como lo habíamos hecho en el caso anterior, por ejemplo, en la clase pasada, si es que los alumnos que dormían 8 o más horas tenían mejor puntaje en la prueba de diagnóstico. No se la he corregido todavía, espérenme por favor. Y se propone una hipótesis que explique esta pregunta basada en los conocimientos previos, agarrando libros de texto sobre educación y cantidad de horas de sueño que tienen los alumnos, uno propone la hipótesis. Por ejemplo, que aquellos que duermen sobre 8 horas tienen mejor puntaje o rendimiento en general. Y yo esto quiero evaluarlo, quiero saber si efectivamente es así o no. Por lo tanto, diseño un estudio o una experimentación. Para el caso de humanos, sería un estudio, ya que no puedo experimentar con humanos. Es ilegal y antiético. Si fueran, por ejemplo, ratoncitos, podríamos, si queremos probar uno, por ejemplo, en particular, si podemos hacer experimentación.
y vamos recolectando los datos. Por ejemplo, yo los voy siguiendo, los veo dormir, calculo cuántas horas duermen. O sea, yo me paro al lado de sus camas y veo, ok, ya se durmió a las 10, se levantó al baño a las 2 y después se volvió a acostar, se durmió a las 2:30, ok, y después se despertó a las 6. Ya, cantidad de horas dormía y después voy y veo sus respuestas en la prueba, saco el puntaje. Voy recolectando los datos y después los analizo. Los tomo, los organizo, voy viendo, aquí formo un orden, hombres, mujeres, tantas horas de sueño, tantos puntajes, y ahí voy contrastando la información. Esta es la parte de análisis. Ahí uno tiene que también hacer lo más posible y tratar de encontrar una respuesta a los resultados que está viendo. Y se obtiene una conclusión que determinan si los resultados apoyan o no la hipótesis. Perfectamente los resultados, la cantidad de horas que duerme el alumno es independiente del puntaje que saca. Una persona, la mayoría puede haber estado durmiendo 4 horas, por ejemplo, y todos sacaron un puntaje sobre 80. Sobre 80 de un total de 100. Lo relevante es comunicar los hallazgos. Por ejemplo, yo voy donde la profesora y los alumnos duermen 4 horas y sacaron 80 puntos sobre 100. Mira, tengan despierto más horas y duerman menos, porque les está yendo mejor al parecer. Lo importante es poder comunicarlo, ¿ya? Todo lo que yo voy evidenciando. Un ejemplo aplicado a la salud. La hipertensión y el ejercicio. Me pongo de ejemplo. 30 de diciembre del año pasado fui a la nutrióloga llevándole todos mis exámenes de sangre habidos y por haber. Triglicéridos altos, colesterol alto, hemoglobina glicosilada alta, sangre alta. Lo más probable era que tuviera hígado graso. ¿Qué me dijo la doctora? Tiene que hacer 30 minutos de ejercicio por lo menos 5 veces al día y los otros 2 días que le quedan, ejercicios de fuerza. La motivación me duró 1 semana y media. Después no hubo caso. Hacemos una pregunta de investigación. Las personas que realizan 150 minutos o más de actividad física por semana presentan menor presión arterial sistólica y proponemos una hipótesis, que a mayor actividad física se asocia con menor presión arterial sistólica. Y diseñamos nuestro estudio. De partida, vemos qué variables vamos a incluir, cuáles van a ser nuestras muestras, cuáles van a ser las que van a tomar, cómo lo vamos a medir, con qué equipo, y los grupos, por ejemplo. Mitad del curso de acá, la otra mitad de acá me sirven de control. Les digo lo que quieran, con que me dan de 150, estamos listos. Y allí es donde entra la estadística. Empiezo a recolectar los datos. Por ejemplo, algunos hicieron 150 justo, otros hicieron 200. Por acá en este grupo hicieron 50, hicieron media hora. Tengo la variable independiente, que son las personas que no puedo cambiar, y la variable dependiente, que sí va a estar sometida a un cambio, dada la intervención. La intervención era ponerlos a hacer ejercicio o no ejercicio. Por lo tanto, la variable dependiente, en el contexto de este ejemplo, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Si yo los pongo a hacer ejercicio, porque estoy diciendo que lo más probable es que a más ejercicio, menor presión arterial. La variable independiente son ustedes. La intervención es que los ponga a hacer ejercicio. La intervención va a tener un efecto. Por lo tanto, es una variable. Equivocarnos si está mal. A ver. Sería una variable dependiente. Sí, es dependiente. Con confianza. Voy a organizar y describir los datos. Los vamos a resumir en tablas, frecuencias, promedios, medianas, todos los gráficos posibles para poder resumir la información. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y esa es la idea detrás de los gráficos. Y después voy a empezar a comparar pruebas estadísticas, por ejemplo, o ver la diferencia que tenía un grupo sobre otro. Y voy a sacar después mis conclusiones y las voy a comunicar. Angélica, ¿sabe qué?
los alumnos que hicieron más de 150 minutos de ejercicio a la semana tuvieron que no, en realidad no hubo cambio. Mira, vamos a ponerle a los chiquillos un ramo que sea condicionamiento físico, para que tengan menos peso, por ejemplo. O se lo lleva y vea y diga, podríamos aplicarlo quizás en todos porque los chiquillos tengan menos peso, se nos enferman menos. ¿Qué otro ejemplo quiero darles con algo un poquito más aterrizado y un poquito para que vean que esto igual aplica en otros contextos? Ya, este es parte de mi tesis. ¿Qué sabíamos, por ejemplo? No es necesario que entiendan absolutamente todo, pero aquí yo se los voy a ir comentando. Mi tesis era sobre alergia respiratoria, asma alérgico. Entonces, ¿qué habíamos visto y qué sabíamos? Que las personas que tenían asma alérgico les costaba respirar mejor y tenían peor calidad de vida. Y que había un tratamiento en particular que mejoraba disminuyendo los síntomas de la alergia. Pero no sabíamos si lo podíamos lograr a través de un tratamiento en particular, de disminuir esta alergia. Ahí está el fenómeno observado, el asma alérgico, y la pregunta de investigación. Es que lo podíamos disminuir la alergia a través de un tratamiento en particular. Por lo tanto, ahí viene donde se formó la hipótesis. Las hipótesis pueden ser cortitas, como las que vimos recién, o pueden ser mucho más largas como esta. Que básicamente lo que estoy diciendo acá es que con el tratamiento que les voy a dar va a disminuir el asma alérgico. Y luego viene el diseño del estudio, generé el ratón con alergia y el tratamiento, y me fui a ver células que estaban asociadas con la alergia. Y efectivamente les di el tratamiento y disminuyó la alergia. Y luego con el grupo al cual no le di el tratamiento, que se mantuvieron altas. Entonces, por lo tanto, yo pude sacar una conclusión a partir de esos datos. ¿Ya? Aterrizándolo también a la parte de investigación, que es la idea de donde tributa también esta asignatura. Vamos de vuelta. ¿Se está viendo? Sí, ya. Entonces, para ya entrar, ¿se quedó más claro el concepto de método científico? ¿Se sienten un poco más seguros al respecto? ¿Estuvieron aplicando el método científico? ¿Estuvieron aplicando el método científico durante su infancia? ¿No? Pero ¿qué anduvieron por ahí? Hacían la parte de experimentación, ¿cierto? ¿Sí? Ya, genial. Conceptos claves para esta clase. No se los voy a entrar a leer, espero que los hayan leído, pero estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Vienen con sus definiciones, la importancia y cómo se aplican en salud. ¿Qué es una variable? Cualitativa y cuantitativa. Las escalas de medición, la tabla de frecuencia, que vamos a ir viendo. Los gráficos de barra e histograma. Y luego vamos a empezar a ver qué es una población y una muestra, el muestreo y los posibles errores asociados que nos pueden contaminar, entre comillas, nuestro estudio. El sesgo, que es un error sistemático, y el azar muestral, que corresponde al error aleatorio, y cómo podemos reportar estos resultados que nosotros obtengamos de nuestras investigaciones. Ya, partimos en tierra derecha. ¿Qué es una variable? Yo creo que se los comenté en la clase anterior y también en el taller. Una variable, como dice la definición, es cualquier característica o atributo observable que difiera o tome valores distintos entre diferentes personas, lugares o cosas. Por ejemplo, la estatura de cada uno es algo que va a ir variando entre pero, por ejemplo, si yo me pusiera a hacer un estudio sobre cáncer cervicouterino,
¿Quién creen ustedes que trabaja? Con mujeres. Una macro. Dentro de este estudio que yo estoy haciendo, uterino, ¿basta? ¿Solamente trabajo con mujeres? No. Ahí es cuando decimos que una variable se vuelve constante. Eso es lo que... Si, por ejemplo, yo me dedicara a estudiar los efectos de Chile, la edad en sí, sí, estudio. ¿Funcionaría como una variable? No, es una constante. Entonces, después ustedes en su informe lo escriben. En este caso, la variable edad fue constante porque todos los individuos tenían 34 años. O en este estudio, todos los individuos eran de sexo femenino para el de cervicuterino. Diferencias claves, característica, variable y dato. La característica es el rasgo, la estatura en general. Mientras que la variable va a ser lo que medimos, la talla, el porte, en centímetros o en metros. El dato va a ser el valor específico, 168 centímetros, 1,74 en metros por ejemplo. Entonces, la característica es propiedad del sujeto. La variable podemos medir con una regla, no sé, un instrumento especial que nos mida la altura a través de la velocidad de la luz, por ejemplo. Y el dato va a ser el número específico que voy a estar obteniendo, con su unidad siempre. ¿Ya? No se olviden de esto para todas las menciones. Siempre tienen que acompañar sus valores de la unidad. En este caso, centímetro. ¿Por qué importa a nivel de salud? Porque me permite cuantificar las enfermedades, comparar pacientes y además descubrir asociaciones clínicas. Y acá tenemos distintos ejemplos. La edad, el dato es 34 años. El sexo, por ejemplo, el dato es femenino. Diagnóstico también es una variable. Puedo tener diagnóstico alergia ambiental, puedo tener dermatitis alérgica, puedo tener asma alérgico. ¿Distintos? Es una variable el diagnóstico. La presión arterial y el estado vacunal. Esos son ejemplos de variables. ¿Alguna duda con respecto a las variables? ¿Se entendió? ¿Que varían entre ellas? Es algo que podemos medir, que varían entre los sujetos o unidades de análisis. O si yo, por ejemplo, midiera el largo de los gatitos, desde la cabeza hasta la cola. Y, no sé, voy a medir el largo de los gatitos de toda la villa en donde vivo. ¿El largo de los gatitos sería una variable? ¿Varía entre un gatito a otro? Sí, perfecto. ¿Y lo puedo cuantificar? Perfecto, sí, lo puedo cuantificar. Pero si yo me quedo dentro del estudio solamente con los gatitos que miden 70 centímetros, ¿esa variable se convierte en una? Súper bien, súper bien. Ah, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, perdón. Ahí sí, ya. Tenemos distintos tipos de variables. Creo que también lo habíamos comentado la vez anterior. Y esto va más o menos así. Tenemos cualitativas y las que son cuantitativas. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo le digo cualitativo?
Podríamos decir que son etiquetas que le ponemos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿100%? Perfecto. Podríamos decir entonces que son etiquetas. Y su nombre. ¿Cómo? Denise. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo cuantitativo? Entonces, cantidades. Están súper bien las abreviaciones que hicieron. Características. Etiquetas que podemos poner a los sujetos, grupos, a las comunas. Cuando cuantitativas son que contamos o que medimos. Esos son en el macro cómo podemos dividir al tipo de variables. La primera, ¿qué hace? Describe cualidades y clasifica en grupos. Yo les dije que acá dentro del curso íbamos a ocupar matemáticas. Por eso es importante el curso de matemáticas. Les voy a mostrar las fórmulas simplemente. No les voy a hacer que en la prueba se pongan a sacar el de todo un set de datos. Pero si bien en el Excel pueden sacar promedios. ¿Sacamos promedios con el Excel o no? Sí, ya lo hicimos ya. Con las cualidades no se puede promediar. Se vean tentados a hacerlo. Si yo tengo un jardín con 100 rosas, donde 25 son blancas y 75 son rojas, ¿puedo sacar el color de las rosas? No, pues no hay forma. No puedo sacar que un promedio tiende a ser un rosado más rojizo. No está dentro del grupo de las rosas, ese color. Ejemplos de ello son sexo, hombre, sí o no. Las variables tienen solo dos opciones, por ejemplo, variables dicotómicas. Dicotómicas es que tengo solamente dos opciones. Sí, no. Soltero, no soltero. Vacunado, no vacunado. Eso también para que lo vayan incorporando dentro de su vocabulario. ¿Cómo lo vamos a presentar? Cuando tengamos que hacer presentación de los resultados para el profe, lo vamos a presentar en tablas de frecuencia a través de porcentajes y en gráficos a través de gráficos de barra, como los que habíamos visto, o sectores, también llamados, estos gráficos, ¿cómo se llamaban? Lo que uno come cuando va a un cumpleaños. Gráfico de tortas, perfecto, de sectores o gráfico de tortas o pie chart. Mientras que la variable cuantitativa es numérica. La medimos o contamos. Y acá podemos entrar a juguetear un poquito más con las matemáticas. Promedios, medianas, desviación estándar, error estándar de la muestra. Todos ellos son fórmulas matemáticas a las cuales podemos aplicarlas a este tipo de variables. Por ejemplo, la edad. La edad se mide en años. 0 años, 1 año, 2 años, 34, 65, 99. El peso. Kilos, 20 kilos, 30 kilos y así podríamos seguir. Glicemia o número de controles. ¿Cuántas veces fue mi hermano a controles con la pediatra respiratoria? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, conteo. Hay que hacer la diferencia entre algunos aspectos. Por ejemplo, yo en la clase pasada les había dicho que la edad generalmente por convención nosotros decimos 20 años. Pero si tuviéramos una máquina lo suficientemente precisa, lo más probable es que si la máquina viniera acá en este momento y calculara mi edad, diría 34 años, 6 meses, 3 semanas, 2 días, 13 horas, 25 minutos, 12 segundos con 6 décimas. El tiempo es un continuo. Eso quiero que les quede claro. Y generalmente el peso también lo es. Nosotros redondeamos 70
71 kilos. Pero es posible, por ejemplo, tener 70,71, 71,80 kilos. ¿Es posible? ¿Sí? No me muevo si todos están convencidos. Sí, es posible. Si tenemos una máquina lo suficientemente precisa, es posible. ¿Ya? Lo vamos a presentar a través de promedios, medianas, histogramas. ¿Cómo se llamaban los gráficos que hicimos el día viernes o miércoles? Entonces, es el que es acá, boxplot. Entonces, también para que lo recuerden. Y bigote, que en inglés se llaman box whiskers. Whisker, whiskas, por eso, a eso se refiere, whiskers. ¿Cuál es la importancia y la regla de oro que tienen que tener en consideración? Que tenga una variable. Muchas veces en la base de datos que estuvimos trabajando, el sexo venía como F o M, femenino, masculino. Pero hay algunas otras ocasiones en que se puede codificar con algún número. Y ustedes van a verse tentados, altamente tentados de decir, ah, voy a sacar un promedio de esto. ¿Es correcto sacar un promedio del sexo? ¿Tiene lógica decir el promedio del sexo era 1,5? No tiene sentido lógico. Pero, por ejemplo, si viéramos la estatura y sacáramos un promedio, este grupo curso tiene una estatura promedio de 165,53 centímetros. ¿Tiene sentido lógico? Sí. Cuando tiene lógica, muy bien. Y si no tiene lógica, cualitativa. Es una característica. Súper. Tenemos cualitativas, que son las que están acá. Tenemos dos tipos. Tenemos como las cualidades o características y o cantidades numéricas. Por ejemplo, las etiquetas de sexo, grupo sanguíneo y estado vacunal corresponden a variables cualitativas nominales. Nominales, piensen por favor, nominal en nombre. Si a mi mamá le dijeran, por ejemplo, ok, la variable es hijos, ella diría, ah, ok, Nicolás, Cristian. Con esta información que saben hasta ahora, ¿hay una jerarquía? ¿Hay alguien por sobre la... No, simplemente son etiquetas. No hay un orden en particular. ¿Ser del grupo A es mejor que ser del grupo B? No. Esta me da pena que no hay jerarquía general. Es simplemente un nombre que ponemos dentro de la variable. Pero si a mi mamá le dijeran, y ordinales, orden. Si a mi mamá le dijeran, ya, pero por orden de nacimiento. Ah, ok. Si le dijimos del mayor al menor. Ahora, ¿hay un orden? Sí, del más viejo al más jovencito. Por lo tanto, tiene un orden o un rango lógico inherente. Pero la
categorías no es correcto. Vamos al gráfico de la escala del dolor. ¿Ustedes creen que esa diferencia de 4 puntos va a ser la misma entre ellos dos? Lo voy a hacer más gráfico. Se dice que las mujeres tienen mayor resistencia al dolor. Tengo un hombre, me dice, no, me duele 6. Una mujer, no, me duele. La diferencia que hay entre el 2 y el 6, ¿ustedes creen que van a ser la misma? No. La distancia entre categorías va a ser la pero acá va a diferir, no son exactos. En salud, ustedes pueden preguntar a mi papá. Yo le pregunto, "Oye, ¿cómo te fue el médico?" Regular, me atendieron ahí nomás. ¿Pero qué le hicieron al caballero? Lo atendieron dentro de 5 minutos, la enfermera fue súper buena onda, sabía su nombre, le puso la vacuna, le dejó un paracetamol, se lo dio gratuito. Le voy y le pregunto a mi mamá, ¿cómo te fue? Me dijo, oh, regio, estupendo, me trataron como nunca. Me recibieron en 5 minutos, la enfermera se sabía mi nombre, me pusieron la vacuna, me dieron paracetamol, lo hicieron gratuito, todo fue genial. Ahí hay un rango, por ejemplo, emocional. Mi viejo es porque no quería ir a vacunarse, quizá. Mi vieja sí. Entonces, ese rango, ese salto, no es lo mismo para estas dos personas. Esa es la idea que quiero que se lleven detrás. ¿Por qué importa distinguirlas? Porque las ordinales exigen respetar su orden lógico, mientras que las nominales no. ¿A qué voy con esto? Graficando ¿tiene un sentido lógico hacer ese orden? Que hay alguna excepción, de mayor a menor. Leve, y formamos nuestro gráfico. Mientras que este de acá no me exige eso. Por ejemplo, yo acá puedo tener 80 personas del grupo O, puedo tener 10 del grupo A. Formamos 100 en total. Es necesario que yo grafique primero el grupo A, B y O en columnas seguiditas. ¿Es necesario? ¿Es obligatorio para este caso? No es necesario. De hecho, lo que se hace más frecuentemente es partir con el que tiene mayor valor, con el que tiene mayor frecuencia. Partimos con el O, después seguimos con el A, después seguimos con el B y el A. Así se ve un gráfico que va ordenadito hacia abajo. Pero en los que son ordinales sí hay que respetar la jerarquía. Los ordinales permiten calcular una mediana. La mediana es el valor que es exacto de el 50% de los valores superiores de los 50 valores inferiores. Esta es la mediana. ¿Ya? Por eso es que muchas veces quizás ustedes hayan visto en la tele que dicen el promedio del sueldo en Chile es, voy a inventar, 600.000 pesos. Pero si uno va a ver la mediana, donde efectivamente corta la mitad de la población, la mediana es de 300 lucas. Es un reflejo más fiel de dónde se está dividiendo el 50% superior e inferior de los sueldos que se reciben. Para los variables de tipo ordinales podemos calcular una mediana, mientras que para las nominales jamás. Solamente podemos decir su cantidad o porcentaje respecto al total. ¿Vamos bien? Súper. Entonces, en este gráfico de acá, teníamos las
Nominales, ¿de qué se tenían que acordar con nominal? De perfecto. Y ordinales, ¿de qué se tenían que acordar? Orden. Nombre y orden. Ahora con las cuantitativas, que pueden ser de, dijimos, cantidades. Puede ser una magnitud o una cantidad. Cantidad, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces ha ido al médico durante el último año? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces ha ido al dentista? 0, 0, 0, 0. No le gusta el dentista. Tengo que ir, y no he ido. Magnitud, por ejemplo. ¿Cuánto? 74,400. Si la balanza hubiese sido más, hubiese sido 74,421 gramos, kilos. ¿Ya? Se pueden contar o se pueden medir. Aquí lo está diciendo, se los quería preguntar, ya lo dice. La discreta se cuenta. Tiene valores finitos hasta 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 7 creo que son 7, ya llegamos hasta 7. Pero se dieron cuenta que me fui desplazando, dando los pasos entre palabras. No me puse a hacer así porque me voy a cansar mucho. Pero tiene saltos y acepta solamente números enteros. Pero por ejemplo, pensemos que acá 71 kilos. 70,85 kilos. ¿Cuál debe? ¿Cómo? ¿La dijeron bien? Continua. La continua acepta decimales y se mide. La otra se cuenta. Entonces, cuantitativa discreta, dijimos que eran números enteros, no admite valores intermedios. Número de controles prenatales, de hospitalizaciones, frecuencia cardíaca. Cuantitativa continua, se mide. Valores infinitos en un rango. Admite cualquier fracción o decimal. Edad, peso, talla, presión arterial, glicemia. Recuerden, por favor, que nosotros, yo en la clase anterior les había dicho que generalmente redondeábamos, pero el tiempo es un continuo. La edad y el peso son continuos. Si tuviéramos una máquina lo suficientemente exacta, nos diría como a 71,1234567 kilogramos. Podría seguir quizás con más decimales. Y por ejemplo, el ejemplo que les di la edad, 34 años, 6 meses, 3 semanas, un día, horas, minutos, segundos y así, también es un continuo, ¿ya? Pero para la unidad lo redondeamos generalmente en enteros, pero son variables cuantitativas continuas. ¿Por qué importa saber esta información? Porque con ello podemos hablar de cómo los vamos a graficar. ¿Cómo lo vamos a graficar? Por ejemplo, si vamos a usar un histograma en que están todas las barritas juntas y nos da el sentido de continuidad biológica, por ejemplo, o lo vamos a poder graficar en barras separadas. Otra de las características que tienen nuestras variables asociadas es la escala de medición, que son la base de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que para las cualitativas pueden ser de dos tipos, nominales u ordinales. Las nominales son aquellas categorías que nosotros ponemos y que no tienen un orden en particular, solo sirven para etiquetar. Por ejemplo, Nicolás Cristian. No le estamos dando ningún orden en este momento cuando le hicieron la pregunta a mi mamá y variable de hijos. Sexo, grupo sanguíneo y no se pueden promediar. ¿Hay un promedio entre Cristian y Nicolás? No. Ordinal, cualitativa. Aquí es cuando tienen jerarquía.
Piénsenlo esto como una escalerita. Partimos con el nivel más bajo, nominal. Luego la escalerita sube y tengo ordinal. Subo de nuevo, tengo intervalo. Y acá arriba llega la razón. Ya, este lo habíamos comentado, el nivel de dolor, y aquí sí se puede utilizar una fórmula matemática, la mediana. Me permite sacarla y puedo describir cuál es la mediana. Y en las cuantitativas tengo las escalas de medición si son intervalo o son razón. El intervalo tiene distancias numéricas exactas pero con un cero arbitrario. Por ejemplo, la temperatura. Ustedes tuvieron clases de física. ¿Se acuerdan del cero medio? Mucho rato, ¿no? No me acuerdo si se pasaba en tercero o cuarto medio, pero en una de las dos se pasaba. ¿Se acuerdan de que nosotros llegamos a decir cuál era el 0 grado? ¿Con qué definimos? Ya, esto es 0 grados Celsius. No me deja. Pero bien, porque el agua se congelaba y él dijo ya, congelado, 0 grados. ¿Quiere decir que obligatoriamente hay ausencia de temperatura? No, lo puso de manera arbitraria. Porque, por ejemplo, si sería, no me dejan todavía. Habrían 273, no me acuerdo si eran 273 o 173, pero terminaba con 73. El tema es que hay temperatura, pero lo pusimos de manera arbitraria. Por lo tanto, cuando sean ese tipo de variables, son intervalos. Variaciones del tipo, por ejemplo, 20 grados, voy a tener 40 grados de temperatura. Es decir, ahora tiene el doble de temperatura, no aplica, porque no tengo ese tipo de comparaciones. Mientras que con la razón, que es el nivel más alto, tenemos distancias que son exactas y el cero es verdadero. Por ejemplo, una que es cuantitativa, discreta, pero es una razón, es el número de hijos. El cero indica ausencia absoluta de hijos. Cero. ¿El cero indica ausencia absoluta de hijos? Sí. No tiene hijos la señora, o el señor, o el gatito, o el perrito, el ratoncito, lo que ustedes quieran. No tiene hijos. Pero en cualquier momento puede ser un ratoncito que, ¡pa! ¡Pum! 6 ratones chicos de la guata de la pobre ratona. Y ahí vale el conteo. Para que se fijen que no necesariamente que porque tiene que ser discreta va a ser intervalo, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos de ejemplo la edad, 0 años, cuando ustedes salen de la guatita de su mamá, ya sea por cesárea o por parto normal. Yo fui por cesárea, fui más complicado porque tenía el cordón enrollado, no quería entrar acá, no quería venir acá, francamente. Ya me habían dicho cómo era y yo, no, 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 no. Peso, por 0 kilogramos de... O sea, yo como persona no, pero ¿puedo medir algo que tenga 0 kilogramos de peso? Sí. ¿Puede haber algo que tenga una talla de 0 centímetros? Sí, pudiera existirlo, por ejemplo. Si la hoja fuera muy, 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 muy finita, podría llegar a 0, por ejemplo. Si mi equipo no es lo suficientemente exacto para medir tantos decimales, me puede decir 0. Por lo tanto, esto se puede utilizar. ¿Ya? Recuerden la diferencia. Este tiene un arbitrario y este tiene una ausencia absoluta total. ¿Por qué se los recalco? Porque, bueno, aquí tenemos algunas de las características de distintos tipos de variables y
cómo son estas variables, qué tipos son y qué escala tienen. Edad es una variable cuantitativa de carácter continua. Recuerden, el tiempo es un continuo. ¿Qué escala ocupa? Una razón, porque existe 0 años de edad. Cuando ustedes salieron desde su madre, o si es que salieron desde un vientre artificial, por ejemplo. Yo me imagino que de su mamá porque todavía no llegamos a los vientres artificiales. Se mide y tiene un 0 real. Sexo es cualitativo, es nominal, en una escala nominal, y lo graficamos con barras, por ejemplo, o un gráfico de tortas. En este caso de arriba era un histograma. Vacunación, sí o no. Cuando era de 2 opciones, la variable, ¿cómo podíamos decir que era? Dicotómica, perfecto, muy bien. Es cualitativa, es nominal, tiene una escala nominal, por lo tanto, también un pie chart o barras. Vamos con otro. Satisfacción, mala, regular, es cualitativa, tiene un orden, la escala es ordinal, las barras en orden lógico, clasifica con jerarquía. ¿Ya? Lo importante es saber que el tipo y la escala de la variable son lo central de los datos y define exactamente qué gráfico, qué tabla, qué gráfico y qué análisis estadístico vamos a poder realizar. Este es el resumen de lo que hemos visto hasta este punto. Muy bien con el tiempo, por fin. ¿Cuáles son los fuentes con los que se pueden encontrar? Confundir cualitativo con cuantitativo. Ya lo vemos acá igual. Ordinal y nominal son lo mismo. Nominal era no nombre y ordinal era orden. Una variable discreta cuenta, una continua mide. Cantidad de hijos es una variable cuantitativa. ¿De qué tipo? Discreta, porque cuenta. Piénsenlo como una señora muy piolita que va viendo así como... Cuenta. Y una continua, la edad, por ejemplo. De variable, puede ser una opción. Al principio va a ser más blando con respecto a los gráficos, después me va a poner más pesado. O presentar los datos sin identificar bien la escala de medición. ¿Ya? Ya, llegamos al punto que quería. Esto se llama actividad piensa. Entonces, las instrucciones son bastante simples, pero implica que todos participen de alguna forma u otra. ¿Qué van a hacer? Por un minuto van a pensar individualmente. Luego van a tener 2 minutos para comentar con su compañero o compañera. Mayor cantidad de eso. Y vamos a hacer una discusión como curso. Clasificar variables según tipo y temperatura corporal, estado de hijos, escala de dolor y saturación de oxígeno. Para piensen que pueden llegar a contar decimales de saturación. Para cada una, si es quali o quanti, nominal, discreta, continua y su escala de medición. Ya, muchachos, desde este momento ustedes tienen 1 minuto para pensar individualmente. Partieron. 30 segundos. ¡15! 5, 4, 3, 2, 1. Me voy a traer un reloj que suene más fuerte. Ya, ahora
Con parejas o en trío. Tienen 2 minutos desde ahora ya. Conversen. Dialoguen. ¡Un minuto! ¡15 segundos! ¡Tiempo! Ya, vamos a ver, vamos a ver. Ya, pero vamos a hacer la- Vamos con temperatura corporal. ¿Cuál o cuanti? ¿Están todos de acuerdo? Perfecto, cuantitativa. Nomi, ordi, discreta, continua. Ah, no, pero nominal, ordinal, discreta, continua. ¿Qué? Continua, ¿están de acuerdo? Porque temperatura, recuerden que el cero no indica ausencia absoluta de temperatura. Es un cero arbitrario. Felicitaciones. Vamos con, voy a saltarme algunos, pero número de hijos. Chicos, ustedes que están acá adelante, ¿quién quiere representar al grupo? Ya, compañero polera azul, su nombre. Ya, Lucas. Número de hijos, ¿cuantitativo o cualitativo? ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es? Nominal, ordinal, discreto, continua. Discreta. ¿Por qué es discreta? Ya, pero ¿y de dónde proviene la cantidad de hijos? ¿Se mide? Se cuenta. Por lo tanto, es discreta porque se cuenta. Y su escala de medición. Si era, cuando eran cuantitativas teníamos intervalo o razón. Razón. Tiene razón. Porque el número de hijos es una razón. Podemos tener 0 hijos, que es ausencia absoluta de hijos. ¿Ya? No es como un arbitrario, es porque efectivamente hay ausencia. Súper bien. Vamos con la última. Por acá. ¿Ya? Ya ella dijo, no, así que usted, nombre.
Fiorella, ya. Saturación de oxígeno. ¿Quali o quanti? Cuantitativa. ¿Están todos de acuerdo con que saturación es quanti? Perfecto. ¿Nominal, ordinal, discreta o continua? ¿Continua? ¿Cómo? Pero piense, ¿la saturación de oxígeno se cuenta o se mide? Es continua, perfecto. ¿Y la escala de medición de la saturación? ¿Es un intervalo o es una razón? ¿Están seguras? ¿Hay el 0% de saturación? ¿Es un cero arbitrario? ¿O es un cero porque efectivamente no hay oxígeno? Y si efectivamente, si es un cero absoluto, es una razón, ¿o no? ¿Están de acuerdo que es un intervalo? ¿Es un intervalo entonces la saturación? 0% de saturación. ¿Qué indica? Ah, es una razón. Muchas gracias por participar. Es una razón porque 0% de saturación indica que hay cero oxígeno. ¿Ya? Súper. Muchas gracias por participar, chiquillos. Sigamos entonces. Obtuvimos nuestros datos. Fuimos a algún lugar y obtuvimos nuestros datos que a nosotros nos interesaban. Por ejemplo, yo los envié a todos ustedes, lo anoté en mi libreta y ahora necesito entregarle la información a la profe Angélica, por ejemplo. No voy a llegar y entregarle mi libreta y decirle, toma, ahí están todos los datos, chao. No. Lo que uno tiene que hacer cuando tiene todos sus datos es una tabla de frecuencia o distribución de frecuencia. ¿Cuál es su definición? Es un resumen estructurado en formato tabular, tabular es tabla, que muestra los valores o categorías individuales que puede tomar una variable y el número de observaciones que corresponden a cada uno de ellos. ¿Por qué me sirve? ¿Cuál es su función? Ordena el caos. Tengo la libreta, tengo letra fea, no anoté bien, anoté uno por acá, otro. Ordena todo el caos de los datos que nosotros tenemos en algo que sea comprensible rápidamente para cualquier persona. ¿Qué componentes tiene? Frecuencia absoluta, el recuento exacto del número de casos, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Frecuencia relativa, que es la proporción del caso sobre el total. El porcentaje, que es el formato más comprensible y útil para hacer comparaciones entre los grupos. Y la frecuencia acumulada, ahí me faltó una, que es la suma de las frecuencias a mayor. Por ejemplo, este es sobre dolor, leve, moderado, severo. Esta es una tabla de frecuencias. Fíjense, frecuencia absoluta. Tengo 40 pacientes con un dolor leve, 120 con un dolor moderado y 40 con un dolor severo. Ya me da una idea. Generalmente, cuando necesitemos sopesar o tomar acciones relativamente rápidas. Si estuviéramos hablando de disponibilidad de camas, ahí me serviría, tiene mucha utilidad la frecuencia absoluta. Pero generalmente, como que no entrega tanta información, no me permite hacer tanta comparación. Ahí es donde vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente dividir el número de casos por el total. 40 partido 20 es 0,2. Si yo lo sumo, al final me da un peso. Me da, ya, me está permitiendo hacer como una comparación. Es ya 0,2 del total, del 1. Pero como que esto no es muy intuitivo. Ahí yo les digo, mira, en ese ahora, oye, ¿sabes qué? Tengo 20% de los pacientes con un dolor leve, pero tengo un 40% de ellos con un dolor moderado. ¿Qué hago? ¿Ustedes creen que la persona va a entender mejor o peor la información si yo le dijera, tengo 40
de 200 que tienen un dolor leve, pero 120 de 200 con un dolor moderado. ¿Qué es más conveniente? Porcentaje. Nos da la idea del entero, nos da la idea del 100%. El contrastar con y tomando los casos. Miren acá. La suma de 120 con 40. ¿Y cuál es la utilidad? Por ejemplo, puedo decir, ¿cuántos de mis pacientes tienen un dolor leve? 20%. ¿Cuántos de mis pacientes tienen un dolor igual o menor a moderado? 80%. Esa es la gracia de las frecuencias acumuladas o del porcentaje acumulado, que yo puedo hacer esa pregunta y obtener un resultado rápido. O sea, es fácil llegar y sumar acá y sumar esto, pero mucho más práctico si ya lo tengo listo en la tabla. Si yo le hubiese puesto, por ejemplo, acá 37,59 y acá le hubiese puesto 21,94 en el corazón. No, no, ¿cierto? Fácil que me den el resultado acá, ¿cierto? Sí. Me permite hacer esa pregunta. Ya, ¿y cuántos moderados o menores tenemos que tengan dolor? El 80%. Ah, ya, no te preocupes, dale una aspirina nomás, todavía no están para inyectarles morfina. Listo. Esa es la gracia, esta es una tabla de frecuencia. Estas son las partes que tiene. Y lo importante es que todas estas tablas siempre al final vienen con el total. La suma de cada una de la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje. Acá, aquí ya se puso un poco más peludo, pero 4 y 4 son 8, 8 más 12, 8 más 12. Ah, ya, pues 8 más 12. 20, 200. Me saqué el último cero. Súper bien. No quieren que lo chachetee, ¿eh? Porque lo puedo hacer. ¿Se fijaron que nosotros podríamos haber tenido esos 200 personas con esos 200 datos, pero ahora lo tuvimos en una tablita? Que la llegamos, la vimos y dijimos al tiro. Tenemos esto otro y pudimos hacer comparaciones. Variables ideales, cualitativas, nominales, nombres, ordinales, orden, o cuantitativas discretas, cantidad de camas, cantidad de personas, por ejemplo. Las continuas requieren agrupación en intervalos. Por ejemplo, el peso. ¿Ustedes qué les saldría más útil? Tener una tabla, por ejemplo, en que yo les ponga acá, la variable es peso, y los que están entre 70 y 70,9. 71 y 71,9. 72, 72,9. ¿Es útil si yo sigo así en adelante? ¿Va a ser un resumen la información? ¿O va a ser una tabla infinita? Infinita, larguísima. ¿Les va a dar ganas de leer ese tipo de tabla? No. Si yo les pongo, por ejemplo, entre 70 y 75, 76 a 80 y así sucesivamente, ¿es más práctico? ¿Prefieren leer una tabla así? ¿Prefieren una tabla con los intervalos para la prueba o con todos los números detallados? Intervalos, perfecto, súper bien. ¿Ya? Entonces, por eso las continuas requieren una agrupación en intervalos. ¿Ya? ¿Cuál es el error que pueden cometer con frecuencia? Valga la redundancia, calcular la frecuencia acumulada en variables nominales. Por ejemplo, acumular grupo sanguíneo. No tiene sentido de que yo tengo A, B, O, y ustedes me dicen es de 50. Ninguna. Por lo tanto, ¿qué estructura tiene una tabla de frecuencias? De partida, el título. El título debe responder a qué, cómo se clasifica, dónde y cuándo. Luego tenemos las columnas claves. La categoría o el intervalo, que sería la variable.
Si es nominal, nombre, ordenar por frecuencia. El que tiene mayor cantidad primero y así sucesivamente. Si es ordinal o cuantitativa, hay que respetar el orden lógico. Por ejemplo, leve, moderado, severo. Ustedes van a poner en la prueba severo, leve, moderado en una tabla. No, porque no sigue el orden lógico. Tiene que seguir el orden lógico. Luego viene la siguiente columna, la frecuencia absoluta, que me dice el número real de los pacientes. Luego le sigue la frecuencia relativa, el porcentaje. Esto es lo mínimo que tiene que tener una tabla por si acaso, chiquillos. Y después la frecuencia acumulada, que puede ser, por ejemplo, el porcentaje acumulado. Reglas de oro y errores. Ya lo habíamos hablado. No usar frecuencias variables nominales. Por ejemplo, estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, anulado. ¿Me sirve que yo vaya sumando las frecuencias y diga una frecuencia acumulada? No me arroja ninguna información. No usar porcentajes si la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, si ustedes llegaran a una tabla y les mostraran, por ejemplo, efectividad de una vacuna. ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Y ven que les dicen 80% de efectividad en el porcentaje. Y que no fue efectiva, 20%. Ustedes dirían, wow, esa vacuna está pero buenísima. 80% caleta. Lo importante es ir a ver el tamaño muestral. Se hizo esta evaluación 5. El 80% de 5 es 4. ¿La compraría? No, no vale la pena. No. Tamaño muestral es grande. Por eso es que se ve como inflado, de hecho. Y siempre incluir la fila de los totales. Ojo acá, no tengan miedo, por favor. Si los porcentajes suman 99,9% o 100,1%, se debe al redondeo. Y ustedes en una notita abajo ponen el porcentaje total, dio esto por redondeo. ¿Ya? Ponen una notita aclaratoria. No es porque, obviamente, revisen sus matemáticas para ver si se equivocaron en algo. Lo más probable es que no, pero sea solamente por tema de redondeo. Pasa. ¿Me ha pasado personalmente? Sí. Donde he tenido que tener 100%, me daba 99,98. ¿Me quise tirar del segundo piso de mi casa? No. Porque yo sabía que era al final por tema de redondeo. Este es un ejemplo de una tabla estructurada. Tabla 1. Siempre ponerle el número de la tabla si está partiendo al principio, si la primera es la 1, si la segunda es la 2 y así sucesivamente. Título. Distribución de 150 pacientes hospitalizados por neumonía según grupo de edad. ¿Estamos respondiendo al qué? Sí. Pacientes con neumonía hospitalizados. ¿Cómo se clasifica? Por edad. Grupo de edad. ¿Estamos diciendo en dónde? Hospital San Juan de Dios. Sí. ¿Estamos diciendo cuándo? 2025. También. Genial. Columna de edad, frecuencia absoluta, porcentaje acumulado. Y así es como se va desglosando. Generalmente lo que uno hace es revisar dónde están los valores más altos y dónde están los valores más bajos. En este, por ejemplo, vemos que el porcentaje de la frecuencia absoluta generalmente no nos ayuda mucho a hacer comparaciones. Este grupo, 60-69. Tengo que tener ojo con esta población porque es más susceptible a hospitalizarse por neumonía. Mientras que, por ejemplo, los que tienen 40-49 son los que tienen quizás no necesitan. Y acá se incluyó una nota. Se excluyeron 5 pacientes pediátricos del análisis. Pucha, los excluimos porque las mamás no nos dejaron contabilizarlos. Nos dijeron, no en pediatría. No pueden hacer su estudio cochino de las edades. O, por ejemplo, porque no me entró dentro del intervalo de edades que yo tenía acá. Se saltaba mucho las edades y no podía ponerlas dentro de un intervalo por temas de metodología. Entonces, se incluyen notas aclaratorias. ¿Ya?
Ahora, tenemos que pasar del dato crudo a la tabla. El dato crudo es la información original y exacta que nosotros obtuvimos de nuestra investigación, que la anotamos al momento de la medición o la entrevista, no ha sufrido ningún procesamiento, agrupación o tratamiento. Vamos con el ejemplo. Imaginémonos que encuestamos 120 usuarios en la sala de espera, preguntando, ¿se vacunó contra la influenza? ¿Qué voy a obtener yo anotada en mi hojita? Sí, no, sí, sí, no, sí, sí. ¿Ustedes pueden obtener una conclusión rápida viendo esos sí y esos no? No. Otro no. Por lo tanto, yo tengo mi registro original, el problema es que es un caos y no puedo analizarlo a simple vista. Imagínense, hubiesen sido 1000 personas, menos podemos sacar una conclusión de manera rápida. Por lo tanto, tenemos que transformarlo a una tabla de frecuencia. ¿Cuál es el paso a paso? Primero, identificar las categorías y qué valores toma la variable. Ok, vacunación. ¿Se vacunó? ¿Qué valores toma? Sí, listo. Ya tenemos esas dos opciones. Paso B, contar es obtener la frecuencia absoluta. 8, mucho más rápido. Paso C, calcular el promedio. Dividir 40%. B, más rápido que mirar clonada de caracteres. Uno no puede sacar una conclusión rápida. Y luego lo llevamos a la tabla para poder verlo y analizarlo rápidamente en cosa de segundos. ¿Cuáles son los errores que ustedes podrían cometer? Que contaran mal los casos, se les pasara uno, no contaron bien entre medio y ahí se vuelven a echar una mirada a los datos. No lo olviden, la tabla siempre tiene que ir con la fila de los totales. ¿Cómo la vamos a leer correctamente? Vamos a ir leyendo el título y las notas al pie para saber todo el contexto. Qué, cómo, dónde, cuándo, qué cosas, exclusiones, abreviaturas pueden tener. Por ejemplo, si yo hiciera un estudio sobre enfermedades respiratorias prevalentes en la comuna de Santiago, y justo una de ellas es la EPOC. ¿Alguien sabe qué significa EPOC? Ah, me fregaron. Hay gente que sí sabe. Sí sabe qué es EPOC. Pero la mayoría nunca. Entonces, no saben qué es EPOC. Yo, como investigador, tengo que poner qué significa. Enfermedad obstructiva crónica. No la necesario. Pero dentro del pie tengo que incluir eso. Porque si no, la gente va a decir que diantres es EPOC. ¿Ya? Dimensión de la muestra. En lo segundo que vamos a ver, el N, la cantidad. El N significa total de la muestra. Por ejemplo, en el tema de la cantidad de las no le hubiese dicho los porcentajes y le hubiese dicho al tiro al principio, fueron 5 personas. Y después le digo el porcentaje de efectividad. Lo más probable es que no. He dicho, no, ¿sabéis qué? Oye, con 5 personas, 4 que te dieron que funcionaba, no me estáis dando mucha información. Así que no. Luego identificar las tendencias. ¿Cuál categoría tiene mayor frecuencia? Y la como les dije, los que tenían entre 60 y 69 tenían mayor cantidad de hospitalizaciones por neumonía. Por lo tanto, puedo poner el ojo más rápido ahí, puedo poner más acciones ahí, puedo poner más billetes ahí porque se me están enfermando y se me están muriendo y no quiero que se mueran, porque si se mueren no pagan. Necesito que me paguen. Y elegimos el dato adecuado. Frecuencia absoluta. Por ejemplo, carga asistencial, cama, insumos. Ahí es útil. Pero la mayoría de las veces es más útil el porcentaje. Vemos el peso relativo respecto al total, respecto al 100%, y de distinto tamaño. Por ejemplo, si nuestra tablita lo hubiésemos comparado con otro hospital 3 veces más grande, ¿qué me hubiese servido? ¿La frecuencia absoluta o el porcentaje? Si el San Juan de Dios lo hubiera comparado, no sé, por ejemplo, con
con un hospital 3 veces más grande. ¿Qué me hubiera servido más? ¿La frecuencia absoluta o el porcentaje? El porcentaje, porque el hospital grande es 3 veces más grande, por lo tanto puede tener 3 veces más enfermos en general. Entonces, va a estar dispar la cosa después de comparar las frecuencias absolutas. Ojos. 20 pacientes, ese va a ser nuestro corte. Ya, generalmente nuestras adelante van a tener un N superior a 20. El que les di ahora en el taller, creo que tenía 20, así que más adelante va a tener más de 20. Y ojo con el redondeo matemático. ¿Cuáles son los posibles errores que tienen que evitar? Confundir el número absoluto con el porcentaje, que no creo que les pase, pero igual. Ignorar el tamaño muestral, 80% de éxito sin ver que el estudio tuvo solo 5 personas. ¿Ya? Comparar grupos desiguales. Considerar sus bases, estructuras de edades diferentes de los hospitales, que están con uno 3 veces más grande. Y sacar conclusiones ya de los datos. Por ejemplo, decir, no sé, sin demostrarlo, el consumo de glucosa causa los huesos. Porque estoy viendo, no sé, una tendencia. ¿Ya? En base a los datos que nosotros tengamos, podemos hablar de hipótesis para trabajar, pero no podemos generalmente, desde los resultados que obtenemos, sacar una causa y un efecto. No podemos decir una causalidad, para que tengan ojo con eso. O aplicar promedios grupales para diagnosticar un individuo. El ejemplo que les di la semana pasada me parece. En la región de Valparaíso, la cobertura de vacunación contra la hepatitis B alcanza el 90%. Por lo tanto, Juan, que vive en Valparaíso, tiene menor probabilidad de enfermarse por hepatitis B. ¿Está correcto que yo haga ese análisis? ¿Qué creen ustedes? No, no hay por dónde, porque yo estoy de una generalización de una región, no puedo decir algo particular sobre una persona. Podría proponer una hipótesis, pero no puedo asegurar lo que dije. Tablita de resumen, lo pueden ver con tranquilidad en su casa. ¿Cuáles errores frecuentes se pueden encontrar? Con el hospital 3 veces más grande. ¿Qué gráficos vamos a utilizar por variable? Para las variables cualitativas, nominales u ordinales, podemos utilizar gráficos de barra, dejando un espacio entre ellas. Y si es ordinal, en el eje X respetamos la jerarquía. No van a poner, por ejemplo, si fueran estadios de cáncer, que es cualitativo ordinal. Va a ser etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. En un gráfico nos van a partir poniendo el 3, estadio 3, después luego el 2, el 4 y el 1. No tiene ninguna lógica, ¿ya? Pero, por ejemplo, para el nominal, sí pudieran partir con el de mayor frecuencia e ir bajando. O puede ser el gráfico circular, gráfico de tortas, siempre cuando tengamos pocas categorías. Por ejemplo, a mí una vez me tocó que mi profe de tesis me dijo, no, mira, este tiene 16 valores posibles, hazte un gráfico de tortas, porque necesitamos verlo en un gráfico de tortas. ¿Cómo creen que se vieron el gráfico de tortas? Del asco se vio, porque eran 16 posibles respuestas y había una respuesta así, finitas, que no se lograba absolutamente nada. Y yo eso tenía que ir a comentarle después a mi comisión, mire, este puntito que casi no se ve, este es el que importa. No sirve. Solo si son pocas categorías, digamos por lo menos unas máximo 10. ¿Ya? Cuantitativa discreta.
También, gráfico de barra simple, por ejemplo, el número de hijos. Cuantitativa continua, el histograma, donde las barritas estaban pegadas una a la otra. Tendencia en el tiempo, el gráfico de líneas que habíamos visto al principio, las semanas. Y este último es en relación de dos variables cuantitativas. Se llama diagrama de dispersión. Por ejemplo, yo hago un estudio respecto a la cantidad de cigarrillos que se fuma, de cigarros, y la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Probabilidad cáncer de pulmón. Voy viendo esto. Esto de dispersión. Voy teniendo ¿ya? Probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, es un gráfico. ¿Ya? Lo importante es que a partir de este gráfico que ustedes observan, yo a través de él puedo tirar una línea que trate de pasar absolutamente los puntos. Se llama línea de tendencia, que sale más fácil que ver solamente los puntitos. Y así puedo ver el pulmón. Y así de simple. De esos datos pasamos a una conclusión bien rápida. Esto es importante. Por favor, no se vean tentados, pero es igual que yo a las diapositivas le pusiera sonido cada vez que pasa una a otra o les pusiera colores muy chillones, eviten los efectos 3D, ¿ya? Ya no se ven generalmente, pero evitar los efectos 3D o decoraciones que sean innecesarias, que distorsionen los datos reales. Les va a jugar en contra. ¿A qué me voy a ir acá? Simplemente al gráfico de barras. ¿Cuál es la anatomía importante? ¿Para cuándo la vamos a utilizar? Cualitativas nominales, ordinales o cuantitativas discretas. El eje X tiene que tener las categorías separadas por un espacio y el eje Y, las frecuencias o porcentajes siempre deben partir de cero. Por ejemplo, volvamos al del puntaje y las horas de sueño. Mayor o igual a 8 horas de sueño, menos de 8 horas de sueño. Gráfico de barra. En X las categorías. Ok, perfecto, no hay problema. Y la frecuencia o porcentaje. Digamos acá el porcentaje de aprobación. Siempre debe partir de cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, tenemos un gráfico acá, digamos que al año 2019, había 3% de delincuencia, en general en Chile. Y al año 2021 había 4% de delincuencia. Hago mi tablita, pero como yo soy malicioso y me gustaba Piñera, delincuencia, acá, 2019, 2021. Parto acá con el 3 y pongo acá el 4. Lo dejo ahí, lo dejo acá. Señoría, mire cómo cambió con el merluzo. Mire lo que aumentó la delincuencia. Es lo mismo que esto. 219, 221. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es más fiel a la realidad? ¿El de la izquierda o la derecha? El de la derecha. Tiene que partir de cero. Miren la distancia que se ve acá. Esto empinado con esto empinado. Eso se llama mentir con estadísticas. Hay un libro que se llama así, por si acaso. Muchas veces los noticieros van a poder notar que, justo ponen acá la evidencia para que se vea más grande, más grosera.
Los gráficos siempre tienen que partir de cero. ¿Ya? Esto, vamos a usar gráficos 3D, portales numéricos para exagerar diferencias y desordenar las variables ordinales. El programa básicamente era para variables cuantitativas continuas agrupadas en intervalos. La edad, el IMC, la presión arterial, la glicemia. ¿Qué me va a permitir ver dónde se concentra la mayoría de los pacientes, cuán dispersa es la información de los datos, asimetría, si se inclina para un lado o para otro, y los valores extremos. Gráfico de líneas, como habíamos visto inicialmente, que me permite el tiempo. En el eje X yo pongo el tiempo, la semana, y arriba en el eje Y voy poniendo el número de casos y lo conecto con una línea para ver si hay una tendencia. Y este es el diagrama de dispersión. Ahí tenemos dos variables finalmente y la conectamos. ¿Cuáles son los errores típicos al presentar los datos? Que se equivoquen en seleccionar el tipo de gráfico, les va a pasar poco. Van a ir intuyendo de a poco qué tipo de gráfico tienen que utilizar. De diseño visual. Yo sé que no son de la carrera de diseño gráfico, pero aprendan un poquito de diseño, ¿ya? El color es más bonito al ojo, siempre menos es más, no solo en la ropa, sino que también en la comida y en los menos es más. No le pongan basura adicional, no pongan cosas que me estallen los ojos, por favor. Gráficos circulares saturados, que mi profe me dijera, pon los 16 categorías ahí nomás, si no importa, vos dale, mete categorías, máximo 10. Pero al interpretar que no pongan el n total de la muestral con las unidades. Las unidades los voy a desorden lógico. Ya esto lo vamos a ver en la próxima clase. Que pongan solamente el promedio sin considerar la dispersión de los datos o la desviación estándar. Un gráfico debe explicarse por sí solo. Es lo mismo que al principio. Si ustedes se tienen que poner a explicar, ya el gráfico no sirve. Nosotros teníamos, aún todavía no logramos que se publique sobre ensayos de vacunas, en reunión con uno de los jefes jetísimos del el señor y gráfico. Y el señor Tenebroso le preguntó, ¿qué significa? La chica toda nerviosa se puso, no, es que ese número indica que, bla, bla, bla. Y dijo, tu gráfico está mal. Si me tienes que dar, estamos en ver un gráfico que está mal hecho. Hazlo de nuevo. Le decíamos al señor Tenebroso. Agarré datos al tiro, los gráficos que tenía adicionalmente. Pero un gráfico tiene que ser autoexplicativo. Se tiene que explicar solito. Ese es el resumen respecto a la selección de los gráficos, que está dentro de su PPT. Esto lo vamos a dejar opcional porque quiero dudas, preguntas. ¿No? Ya. Break de 10 minutitos para que se lo tomen y luego terminamos de explicar lo demás.
Nos vamos a saltar esta actividad. Me gustaría que igual de todas formas la hicieran de ejercicio, pero la vamos a saltar en honor al tiempo. Acá está la estadística descriptiva y diferencial. Y en la práctica ahora también vamos a ver lo que es estadística descriptiva, porque ella de describir, organizar, resumir y presentar los datos que son observados. Mientras que la inferencial lo que se encarga es sacar conclusiones sobre una población a partir de una práctica. Organiza los datos. ¿Qué hemos estado viendo? Organizar datos y presentarlos. La inferencial permite ir de la muestra a la población. O sea, ustedes fueran una muestra más equitativa, por ejemplo, yo podría sacar una conclusión sobre la población de estudiantes de la Universidad Santo Tomás que vinieron el día lunes. Para ello necesitamos un poco de conceptos detrás. Por ejemplo, el concepto de población o universo. La totalidad de las unidades de análisis. Si estábamos hablando de la universidad y sus estudiantes, ¿quién es la unidad de análisis? Los estudiantes, perfecto. Pacientes o bacterias o hospitales de las cuales deseamos saber algo. El valor, por ejemplo, promedio de edad. La medida real se va a llamar que nunca vamos a saber exactamente el valor de ese parámetro de manera exacta. ¿Puedo yo obtener la información de la edad de todos los estudiantes que vinieron el día de hoy a esta sede de la universidad? ¿Sería práctico? ¿Podría hacerlo? De que se podría quizás. Pensemos ahora a nivel de todo Chile. ¿Podría yo hoy día obtener la edad de todas las personas que viven en Chile? No, imposible practicarlo, imposible hacerlo. Veámoslo con la palabra universo para que les quede más claro. ¿Podría yo contar todos los planetas que son habitables por los seres humanos en todo el universo? Imposible, no tenemos cómo. Por eso es que tomamos una muestra, que es una parte, un subconjunto de la población o del universo. Selecciono de manera aleatoria una cierta cantidad de estudiantes y le pregunto su edad y obtengo un promedio. Y por lo tanto yo podría decir que de la población total, ese sería aproximadamente el promedio de edad. Y ese promedio o medidas calculadas se llaman estadísticas. Porque usamos muestras y no censos, como contar el total del universo, que en ese caso el universo total, por ejemplo, de las edades sería Chile, y las edades dentro de la totalidad sería un censo. Eficiencia me permite ahorrar tiempo y recursos económicos. A los censistas tuvieron que pagarles, no lo hicieron por amor al arte. Calidad me permite estudiar con mucho más detalle y rigor a pocos individuos más que a millones. Y la viabilidad, porque hay veces que la población es infinita o inalcanzable. El ejemplo que yo les di de los planetas y el universo entero. O sea, no podemos contar todos los planetas del universo y tampoco nos daría como para poder ver si son habitables o no. ¿Qué no tienen que confundir? A la población que estudiamos, paciente de un hospital X, con la población a la que queremos generalizar, todos los enfermos del país. Lo que yo vea, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, no necesariamente refleja lo que está pasando en todos los hospitales del país. ¿Ya? Para que tengan esas precauciones y esas limitaciones que uno las incluye dentro de las discusiones. No usar muestras probabilísticas o al azar que generan resultados con sesgos. Si yo, por ejemplo, fuera tincado y simplemente seleccionara a las personas que vinieron con polera roja hoy día a esta sede, ¿creen que voy a estar siendo justo con la forma en que estoy seleccionando a mi muestra? Me estoy sesgando en base a qué color de polera están usando. ¿Qué es una población? El conjunto total de unidades de análisis que deseamos estudiar. Tenemos que delimitarla. El quién, el dónde, lugar geográfico institucional, y el cuándo, el tiempo exacto. Dos conceptos importantes. El objetivo, que sería nuestro universo ideal, toda la sede de Santiago de la UST. También tengo que considerar la población accesible, que es la población real donde pude hacer el estudio.
Y acá tienen distintos ejemplos de cómo hacer, a qué correspondería una población en estadística. Sin embargo, la muestra es un subconjunto de las unidades extraídas desde la población o el universo para estimar sus características. Nos ahorra tiempo y recursos y mejora la calidad de los datos. La muestra debe ser una miniatura del universo. Tiene que ser idealmente seleccionada de manera aleatoria. Por ejemplo, yo me voy y me acerco a una señora. Señora, dígame usted un número del 1 al 31. 12. Ok. Va a ser 3. Ok, gracias. Voy y selecciono a las personas de acá de esta universidad que cumplen años los días 12, 13 y 15. Eso es de manera aleatoria. No estoy introduciendo un sesgo. ¿Ya? Esa es la manera que uno debería seleccionar su muestra. Que todos los pacientes del universo deben tener la posibilidad conocida de ser elegidos a través de un sorteo. No utilizar voluntarios, porque generalmente tienen mayor voluntad a responder y sus respuestas nos podían generar un sesgo de selección. El ejemplo de acá es una muestra, 50 fichas clínicas revisadas de un servicio hospitalario. En lugar de revisar 2000 del servicio se hace un sorteo y seleccionamos solamente 50 fichas al azar. Todas las fichas tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas, pero seleccionamos solamente 50. ¿Por qué es importante muestrear? Porque necesitamos seleccionar este conjunto de la muestra y este mini universo tiene que ser representativo. Si se elige por conveniencia y no lo hacemos por sesgo de selección. El ejemplo que les di de las personas con polera roja. Y solo me quedo con gente que anda con polera roja el día de hoy. No chaqueta, no camisa, polera roja. Induzco un sesgo de selección. Ejemplos de muestreos sesgados. Encuestar solo en las mañanas. Descarto a las personas que trabajan en las tardes o en las noches. Analizar solo a los voluntarios. En un contexto de salud suelen ser más sanos o estar más preocupados. Medir cobertura de vacunas solo en quienes asisten a la clínica. Lo más probable es que sobreestime el éxito de mis vacunas. Aquí tienen ejemplos de la teoría a la práctica, cuál es la población, cuál es la muestra que obtengo y cuáles son los posibles sesgos. Lo que me interesa que sepan, no lo vamos a ver en el curso, pero existen distintos tipos de muestreo. Seleccionar por sorteo. Por ejemplo, en la cual persona era una tómbola y sacar un número, el 1, el 20, 35, 42, al azar. No tuve nada que ver ahí. Otro posible tipo, muestreo. Por ejemplo, en el muestreo sistemático, lo que voy haciendo es seleccionar las fichas diciendo, ok, voy a seleccionar una ficha cada 10 que deje de lado. Entonces selecciono la ficha 1, la 10, la 20, la 30 y así sucesivamente. También hay aleatoriedad. O muestreo estratificado. Por ejemplo, en satisfacción usuaria, desfamos una unidad de urgencia. Muestreo primero a las personas que estuvieron en la mañana, los pacientes de la tarde, los pacientes de la noche. Lo importante es que evitemos los sesgos porque inducen errores. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Un mal muestreo lleva a malas decisiones en salud. Y la pregunta que ustedes tienen que plantearse cuando vean, por ejemplo, un enunciado de una prueba, ¿quién quedó fuera de este estudio? Si me está quedando fuera alguien del estudio, lo más probable es que haya un sesgo, un mal diseño del estudio. Me lo voy a saltar porque tenemos otras actividades que prefiero ver. ¿Qué errores podríamos ver que nos afecten? El error sistemático o sesgo. El sesgo, el ejemplo de la polera roja. Yo me quedo solamente con las encuestas solamente a las personas que andan hoy día con polera roja. Mientras que el error aleatorio se debe al azar. Y no lo puedo sacar. Lo puedo disminuir esa intervención del azar aumentando el tamaño de la muestra, pero no lo puedo sacar. Siempre va a estar presente. Lo que sí puedo sacar es el sesgo o el error sistemático. Si hago un buen diseño, es mi estudio. Si le digo, por ejemplo, a todos los encuestadores tienen que
todas las personas, no se les puede pasar a nadie. Pero los encuestadores les dan, no sé, eran puros hombres y les daban solamente mujeres. Las minas, pedirle el WhatsApp entre medio. No, me están induciendo un sesgo de selección. Tipos principales de sesgos de selección, quién entra al estudio, de información o de medición, cómo recogemos los datos, ejemplo, instrumentos mal calibrados, un paciente que no se acuerde, por ejemplo, si se vacunó o no se vacunó, ahí hay un sesgo del recuerdo, de clasificación, etiquetar mal un paciente, decir que un enfermo en realidad está sano. ¿Cómo lo prevenimos? Perdón. Casi imposible de arreglar al final. Tenemos que prevenirlo dentro del diseño del estudio. Mientras que el azar muestral o el error aleatorio siempre va a estar presente debido al azar y la variabilidad biológica. Y siempre los resultados nos van a fluctuar y no es una equivocación de nosotros como investigadores. Va a afectar la precisión y cómo podemos minimizarlo o integrar este error a través del intervalo de confianza que yo les había comentado en la clase anterior, pero que en las próximas vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Cómo podemos reducirlo? Aumentando el tamaño de la muestra, en vez de tener 100 personas encuestadas, voy a tener 1000. ¿En cuál creen ustedes que va a ser mayor el error aleatorio? ¿En las de 1000 o en las de 100? En la de 100, porque es mucho menor el número, ¿ya? Mayor variabilidad. Y mejorando los instrumentos de medición. Ya entramos a la final de la clase, para que se queden tranqui. ¿Cómo vamos a reportar nuestros resultados? Ustedes van a tener que llevar en algún momento sus tesis para tienen que llevarlas a un escrito. ¿Qué les va a importar? Traducir los datos crudos que obtenieron de sus experimentos, por ejemplo, a una información útil para impulsar acciones en salud. ¿Qué estructura mínima debe tener? ¿Qué se midió? Las variables, en quiénes, la muestra y el N total, dónde y cuándo, el contexto y cómo recibimos y encontramos. La importancia de los resultados versus la discusión. Los resultados apuntan a un hecho objetivo. La prevalencia fue del 20% para una enfermedad, mientras que la discusión apela a una interpretación y una opinión. Esta prevalencia es muy alta en comparación a los años anteriores para esta enfermedad. ¿Cómo se pueden apoyar? Usando tablas o los gráficos que hemos visto. Errores clásicos: omitir el N total, no poner las unidades o usar adjetivos como lamentablemente, increíblemente, tremendamente, impresionantemente. Por favor, no lo ocupen. No ayuda al entendimiento. Se los dejo para que después lo lean. Esta es la forma en que pueden generar un informe, cuáles son las reglas de redacción, que distinguen los distintos niveles, los resultados del dato neutro, la interpretación, el significado y la conclusión, qué acción podemos tomar a continuación. Y declarar las limitaciones del estudio. Siempre un estudio tiene limitaciones. Lo importante es decir, las limitaciones de este estudio son tal y tal y tal y tal, para que la demás gente sepa y pueda ir a abarcar esas limitaciones. Ya hablamos de asociación y causalidad. Y reporte de resultados. Me voy a saltar los ejercicios prácticos. Si quieren los pueden hacer, me pueden mandar sus respuestas por correo, pero quiero pasar a otra cosita que me interesa más. Son 3: clasificación de variables, tabla y gráfico, y interpretación y limitación. Creo que no estaban dentro de la guía, parece que de las clases que le mandé, creo que los saqué. Si les interesa hacer los ejercicios, me dicen y yo se los mando, ¿ya? Este es el resumen de la clase. Siempre van a venir al final, ¿ya? Para que les sirva después, por lo menos, para verlo antes de la prueba, como un recordatorio. Y las referencias que ocupamos el día. Me interesa que hagamos una pequeña actividad. Para eso, por favor,